Hola compañeras. Eh, bueno, quisiera que diéramos como una breve socialización de las normas APA, ¿sí? Que yo creo que estoy segura, pues, desde que entendamos las normas APA, podemos trabajar bien y así de esta manera no vamos a tener dificultades en la presentación del trabajo. Entonces, en las normas APA que la profe nos mandó, son las de la sexta edición, que es la que maneja la universidad. Primero muestra una tabla de figuras, que pues eso es en caso de insertar alguna tabla. Que es importante, acá en las citas nos dice que una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. Por eso nos decía la profe en los comentarios, ¿sí? Que nosotros no podemos ni siquiera escribir una frase o un párrafo y copiarlo y pegarlo de internet, porque pues ese no es el hecho y estaríamos actuando ya y eso sería pues un plagio, ¿no? Y por eso pues nos pueden hasta anular el trabajo. Entonces, para pues, no tener esos inconvenientes es importante. Tenemos dos citas, ¿sí? Las citas se dividen en la cita textual y las citas parafraseadas. Entonces, una cita textual es cuando se extraen fragmentos o ideas puntuales de un punto, de un texto. Es decir, las palabras o frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos. Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de la cita va a variar según el énfasis en el autor o en el texto. Entonces, cita textual. Entonces acá tenemos ejemplos. Hay citas textuales que tienen menos de 40 palabras. Para eso podemos usar el Google. Hay un contador de palabras, uno lo pone y digamos seleccionamos un párrafo, o una parte de un párrafo. Si tiene menos de 40 palabras, entonces vamos a guiarnos por esta parte que aparece ahí. Dice, citas de menos de 40 palabras. Cuando la cita tiene menos de 40 palabras, se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin cursiva. Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos. Veamos. Entonces, dice, cita basada en el autor. Entonces acá nos dice, en ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Entonces ahí va el punto, ¿sí? ¿Quién dijo eso? Kaku. Entonces, apellido Kaku. Dentro de paréntesis va el año que fue en el 2009 que él dijo eso, ¿sí? Entonces escribe acá, afirma, abre las comillas, porque para esto tenemos que abrir las comillas en esta cita de menos de 40 palabras. Abrimos las comillas y dice, eso significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo. En cierto sentido, hay una madeja de entrelazamiento que conecta con fines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Cierra las comillas ahí, desde que abrimos las comillas donde inicia, esto significa hasta a nosotros. Entonces, cerró las comillas y dice P, abre paréntesis, P, que esa P significa de página, 90, que fue, eso se encontró en la página 90, ¿sí? Esto va a ser ya sea de un artículo, de lo que hayamos encontrado en la página 90, ¿sí? O en una tesis. Cerramos el paréntesis y se escribe punto. Entonces acá ya dice cuando las partículas tienen esa relación, se dice que están entrelazadas. Mecánica, bueno, esos son los términos de física, mecánica, cuánticamente, el concepto de esas partículas tiene una conexión profunda que las vincula. Entonces, seguimos en la siguiente página. Eso es de acuerdo a lo que dijo el autor, ¿no? Esta cita está basada en el texto.
Entonces dice frase textual entre comillas. Entonces acá donde aparece la frase dice, todo el párrafo dice, en ese momento si algo sucede a un electrón se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Entonces, abre comillas, esto significa que en cierto sentido lo que nos ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo. En cierto sentido hay una madeja de entrelazamiento con fines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros, ¿sí? Como el texto anterior que era basado en el autor, acá nos estamos basando en el texto. Entonces acá dice, cierra las comillas, ¿qué escribe? El nombre, el apellido del autor, ¿sí? Kaku, va, una coma, no puedo ver bien, coma. Acá escribe el año, 2009, y el punto y coma, P.90, porque encontramos en la página 90, cierra paréntesis, y ponemos un punto. Y ya después ya vuelve a escribir, dice, cuando las partículas tienen relación, se dice que están entrelazadas mecano-cuánticamente, el concepto de que las partículas tienen una conexión profunda que las vincula. Entonces, estos datos van al final de la frase citada. Como la frase citada es la que está entre comillas, entonces al final tenemos que poner de dónde nos la adquirimos, ¿sí? Cuando estas palabras, digamos, este párrafo o lo que vamos a poner, tienen más de 40 palabras, entonces, ¿qué pasa? Dice, las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto con sangría, 5 comillas y 5 sílabas. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos. Recuerde que las citas con menos de 40 palabras, el punto se pone después. De igual forma, la organización de los datos se puede variar según donde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior. Entonces, dice. En ese momento, la cita basada en el texto, ¿no? En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Entonces acá, este párrafo lo sacamos de algún libro o de un artículo o de una tesis, ¿sí? Entonces, si lo sacamos, ¿qué pasa? Escribimos todo el párrafo. ¿Sí? Eso significa que en cierto sentido lo que ocurre a nosotros afecta de manera instantánea a cosas en lejanos confines del universo, puesto que nuestras funciones de onda probablemente estuvieron entrelazadas en el comienzo del tiempo. En cierto sentido, hay una madeja de entrelazamiento que conecta con fines lejanos del universo, incluyéndonos a nosotros. Punto. Va al punto y luego abre paréntesis, KQ, 2009, P, punto, 90. ¿Qué es KQ? El apellido, 2009 fue el año en el que él dijo eso, donde está el artículo donde se publicó la tesis, y la página 90. Entonces, los datos, como dice, datos al final de la frase citada. Eso es para el caso de citas de más de 40 palabras, de acuerdo, la cita basada en el texto. Y la cita está basada en el autor, entonces vamos a escribir ¿qué? Lo anterior es lo mismo, ¿sí? Entonces acá vamos a poner la cita. Kaku, entonces vamos a escribir la frasecita que habíamos escrito antes, escribimos punto. Kaku, entre paréntesis, el año 2009 afirma, 2 puntos. Lo mismo que habíamos escrito, porque estos son ejemplos, ¿sí? Pero estamos acá en la cita basada en el autor. Él fue dijo esto, ¿sí? Entonces, al finalizar el párrafo, vamos a escribir punto, la P, la punto, abre paréntesis P, que es de página, punto 90. Eso es lo que debemos hacer en ese caso de que son las frases textuales. Dice, cuando las partículas tienen esta relación, se dice que están entrelazadas mecano-cuánticamente, el concepto de que las partículas tienen una conexión profunda que les vincula. Entonces ya, esa parte como la tomamos de ahí, tiene que ser así, escrita así. ¿Y qué pasa? Entonces tenemos que hay citas textuales, que son las que vimos en el punto 1, y las citas de parafraseo, ¿sí? ¿Qué es parafrasear? Entonces vamos a ver. En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. ¿Sí? Ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor.
En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Asimismo, puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Una cita de parafraseo del ejemplo anterior podría ser. Entonces, en ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente o al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Así las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones en los otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda en sus confines lejanos. Abrimos paréntesis, escribimos el apellido del autor, 2009, que fue el año en donde se publicó, cerramos paréntesis, punto. ¿Sí? Si nos damos cuenta, así las cosas que nos afectan, entonces acá, esta partecita la escribimos, ¿sí? De acuerdo a cómo nosotros vayamos a redactar o queramos casi que tratar de cambiar una frase o algo, pero decimos quién fue el que nos dio esa idea. Eso quiere decir el parafraseo. Entonces, acá va datos al final de la frase parafraseada acá. Entonces, por lo menos decir, según la tesis de Rentería, digamos que acá Dalia, la tesis, yo tengo que poner, se la publicó en el año 2018, entonces acá tengo que poner Rentería, 2018. ¿Sí? Acá no es necesario poner la página basada en el texto. Entonces ahora vamos a ver si la cita de parafraseo va basada en el autor. Entonces te dice, este es el ejemplo. En ese momento, si algo sucede a un electrón, se transmite inmediatamente al otro porque sus funciones de onda están conectadas por un hilo invisible. Entonces acá, Haku 2009 refiere, ¿sí? Acá yo puedo decir afirma, refiere, describe, palabras así que son como conectores que nos pueden ayudar. Refiere que las cosas que nos afectan pueden tener repercusiones, ¿sí?, en otros sitios del universo porque hay un entrelazamiento que conecta nuestras funciones de onda en sus confines lejanos. Que es esta partecita. Nos ayuda ya cuando estamos basando en el autor, pero que cuando estamos parafraseando. Acá hay una nota que dice que la Biblia y el Corán y las comunicaciones, debe ser comunicaciones personales, se citan dentro del texto, pero no se incluyen en la lista de referencias. Cuando son la Biblia, eso no se puede poner en una referencia. Reglas según el número de autor. Entonces, ¿qué pasa? Pues también es importante. No sé si miramos en la parte donde hice el marco pedagógico. Entonces, por lo menos leí artículos y que el artículo lo hicieron 3 autores. Entonces, eso depende. Si es un autor, yo tengo que dejarlo referenciado, ¿sí? O incluirlo ahí dentro del texto. Si son 2 autores o si son de 3 a 5 autores, esto nos va a cambiar. Cuando son 2 autores, entonces vamos a ver reglas según el número de autores. Perdón, según el número de autores. 2 autores. No sé si al ampliar más acá se me sale. Dejémoslo así. Regla según número de autores. 2 autores. Cuando son 2 autores, sus apellidos van separados por una I, ¿sí? Entre comillas. Y se publica en inglés por I, con la otra I. Con esa I, que esa es la I, no recuerdo. ¿Cómo se llama esa I? Pero nos aparece ahí en el computador con el número 6 si le damos mayúscula. Rosenblum y Kuttner, 2010, ¿sí? Porque ellos escribieron algo, hicieron una investigación o en un artículo, afirman que es posible, ¿sí? Lo que dijo es. Es necesario hacer esas consideraciones. Rosenberg, podemos ponerlo. Podemos empezar por la frase, ¿sí? Decimos que la pedagogía es importante
en la educación, porque, ¿sí? Pero entonces,